pues ya estamos aquí, estamos en Charlas de Café, 21 de enero, 11:41, estamos en directo y vamos a hablar de la actualidad. Y debo reconocer, ahora que estamos empezando y vais empezando a entrar, que estaba analizando algunos datos para compartir con vosotros porque tenemos que hablar, lógicamente, de todo lo que ha sucedido en Ademuz, de lo que ha sucedido, por ejemplo, con Rodalies en Cataluña, con diferentes accidentes que ha habido en los últimos días, sobre todo a nivel ferroviario. Y analizando algunos datos que quería compartir con vosotros a lo largo del directo, pues me ha puesto de mal humor. Me ha puesto de mal humor y porque hay cosas que no logro entender y que quiero compartir con vosotros a lo largo de estos minutos y de esta mañana. Hoy es miércoles, sabéis que no hemos emitido ni lunes ni martes, os pido disculpas. Hemos tenido, bueno, pues aquí en el edificio unos vecinos muy simpáticos que están haciendo una reforma y para evitar, lógicamente, los ruidos que a lo mejor escucháis de fondo en algún momento, pues he preferido no emitir. Emitimos hoy, sabéis que este viernes a las 10:15, 10:30 de la noche tendremos nuestro programa Divergente, donde vamos a poder analizar mucho más despacio, con mucho más tiempo, todo lo que ha ido aconteciendo a lo largo de la semana y, lógicamente, pues os animo a que el próximo viernes, este viernes, estéis en directo porque va a ser un programa bastante intenso, con muchísima información y con muchísimos datos que vamos a ir comentando, ¿vale? Ahora que os estáis, lógicamente, bueno, pues estos primeros minutos de programa que estáis empezando a interactuar, que estáis empezando a entrar. Como digo siempre, es importante que podáis empezar a compartir el directo para activar el algoritmo, para que en estos minutos donde nos vamos a conectar hasta las 12:30 más o menos, pues pueda tener impacto y pueda llegar a personas que habitualmente os soléis conectar cuando arrancamos estas charlas de café, ¿vale? Y agradecido, lógicamente, de que estéis una mañana más compartiendo esta actualidad y compartiendo estos minutos de reflexión, de opinión, de noticias aquí con nosotros, ¿vale? Importante que sepáis también, lógicamente, como os dijimos o como os dije ya hace unos días, estos programas en directo que estamos haciendo cada día en estas charlas de café donde tenemos la oportunidad de sentarnos unos minutos, la estamos grabando, es decir, se está grabando para que en nuestro canal de YouTube, en Charlas de Rincón, lo tengáis disponible para que, si en algún momento no habéis tenido la oportunidad de poder conectar en directo, pues también tengáis este resumen de actualidad y podáis visionarlo sin ningún tipo de problema. Con lo cual, si todavía no nos seguís aquí, os animo a que, lógicamente, pues empecéis a seguirnos y os suscribáis y en el canal de YouTube, en Charlas de Rincón, que hagáis lo propio para que esos programas que se quedan grabados los podáis tener disponibles y podáis ver el contenido. Muchísimas gracias a todos los que os estáis incorporando, bienvenidos a todos. Buenos días, Lolo, a gente que ya evidentemente, bueno, pues conectáis prácticamente cada día. Importante, como os decía, en estos primeros minutos que estoy haciendo un poco de retención, ¿para qué? Pues para que ahora vamos a hablar, como os decía, de Ademuz, vamos a hablar de datos, vamos a hablar de inversión, vamos a hablar de Japón, vamos a hablar de muchísimas cosas, pero es importante que compartáis el directo para que, como os decía, empiece a haber un movimiento y empecemos a conectar todos los habituales y todas aquellas personas que a lo mejor incluso todavía no nos conocen y no saben qué es lo que hacemos aquí en Divergente o en Charlas de Café, en este formato más reducido que hacemos los días de diario. Dicho esto, y para ir arrancando, lógicamente, puesto que también queda grabado el programa y luego lo podéis visionar en YouTube, hay estas noticias que nos han sacudido y que evidentemente, bueno, pues cada testimonio que escuchamos o cada noticia que sale, pues nos afecta, ¿no? También a nivel emocional, porque ha sido lo que ha sucedido en Ademuz, en Córdoba, ese accidente terrible que se ha llevado por delante la vida de más de 40 personas, que ha dejado más de 150 heridos, muchos de ellos de gravedad. Pues ha sido brutal, ha sido absolutamente brutal y creo que nos ha dejado a muchos en shock, ¿no? Y sobre todo reflexionando de qué es lo que está ocurriendo últimamente, ¿no? Por eso, y ahora que estamos arrancando el programa, lo primero que quiero hacer antes de nada es, aunque sea simbólico, lógicamente, porque es simbólico, mandar un fortísimo abrazo, todo el cariño, todo lo que pueda servir en un momento determinado, aunque no hay consuelo posible para las familias y para las personas que sufrieron ese accidente en Ademuz, también, por ejemplo, para los familiares del maquinista que ayer en ese accidente que hubo en Cataluña, que hubo cerca de Lérida, en Rodalies, y que dejó a ese maquinista también fallecido, bueno, pues todo el máximo cariño, el máximo respeto y
todo lo que podamos enviar. ¿Para qué? Pues para que se sientan de alguna manera, no sé si más consolados, pero por lo menos más arropados por parte de todos los ciudadanos de este país, que quedamos en shock cuando pues descubrimos, ¿no?, o se hizo pública la noticia de ese descarrilamiento trágico y de esa mala fortuna también que hizo que en ese momento, bueno, pues viniera otro tren y encadenara una tragedia tras tragedia después de ese descarrilamiento que se produjo en esa vía, ¿no? A partir de ahí han salido muchísimas noticias, muchísimas personas comentando. Yo no quiero entrar en la parte técnica porque evidentemente ni soy ingeniero ni soy técnico como para poder dar un análisis probablemente profesional de lo que ha sucedido en Adamuz. Sí he podido investigar durante estos 2 días para entender qué es lo que había podido suceder, pero no me voy a aventurar a hacer pues como os decía, un análisis o una sentencia de qué es lo que ha podido suceder, porque evidentemente todavía no está claro y tenemos que esperar evidentemente a las investigaciones que ya se están llevando a cabo por parte de la Guardia Civil y por parte también de los propios implicados, ¿no?, de IRIO o de este comité que también en este caso Pedro Sánchez decía el otro día en rueda de prensa que se iba a encargar de hacer a nivel interno, ¿no? Entiendo que también por parte del Ministerio de Transportes, en este caso de Óscar Puente. Lo que sí quiero es intentar reflexionar juntos para entender qué es lo que está sucediendo, porque he escuchado a lo largo de estos días, sobre todo, algunas personas, sobre todo a nivel mediático o a nivel, probablemente en muchas ocasiones a nivel de activismo ideológico, decir que bueno, que no era el momento, ¿no?, pues para poder hacer ya no una crítica, sino una reflexión sobre lo que había sucedido en Adamuz y ayer, por ejemplo, en ese tren de Rodalías que también descarriló y también se estrelló contra un muro que se había derribado y que, como os decía, ha ocasionado también varios heridos. Y en este caso el fallecimiento de el maquinista que llevaba ese tren de cercanías, de Rodalías, ¿no? Pero me parece un poco, y no sé si es empezar fuerte o no, pero me parece un poco hipócrita, ¿no? Es decir, porque precisamente por respeto a las víctimas entiendo que se deben de depurar responsabilidades, porque lo que ha sucedido es muy grave. Lo que ha sucedido es este accidente, en este caso en tren de alta velocidad, aunque han sucedido otros accidentes que también han dejado víctimas mortales, como por ejemplo el de Santiago hace unos años. Pero en red de alta velocidad, en red de AVE, este es el primer accidente que deja un bagaje muy alto a nivel de víctimas y a nivel de heridos. Es de una extrema gravedad. Entonces, evidentemente, cuando suceden este tipo de circunstancias, de accidentes, de tragedias, sí que hay que hacerse preguntas desde el minuto 1, desde el minuto 0, respetando evidentemente las víctimas, respetando el dolor, pero sí que hay que buscar responsabilidades y depurar responsabilidades, ya no solo para que esto no vuelva a suceder, sino para también entender por qué ha sucedido. ¿Por qué? Porque, como en muchas ocasiones decimos, vivimos en un país que entendemos o pensamos que estamos dentro de ese primer mundo del que hablamos, ¿no? De ese primer mundo a nivel de desarrollo tecnológico, de desarrollo económico, también a nivel de impuestos. Y evidentemente cuando suceden cosas como estas que no deberían suceder, como por ejemplo en su momento cuando sucedió el apagón o cuando sucedió el tema de la Dana, es decir, aunque son catástrofes que no podemos prever, que están fuera de nuestro control probablemente, pero sí que se pueden primero poner medios para que no suceda, evidentemente, y de esto vamos a hablar también a lo largo del programa, a lo largo de estos minutos, con datos oficiales, que también voy a dar las fuentes para que nadie se lleve, o para que todo el mundo tenga la oportunidad de contrastarlos. Pero también para entender por qué suceden. Porque aunque sean muy excepcionales, entiendo que ahí depende de qué tipo de cosas que no deben de suceder nunca, depende de qué tipo de países. Y si normalizamos el que sucedan y si normalizamos el que no sepamos las causas exactas y normalizamos el hecho de que no se depuren responsabilidades al más alto nivel, pues al final creo que estamos haciendo un claro desprestigio, una clara degradación, no solamente de nuestra sociedad, sino de nuestro propio sistema democrático. ¿Vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cogiendo datos, es decir, y aquí sí que quería, como os decía, compartir con vosotros algunas cosas que a lo largo de estos días y de estos minutos previos antes del programa he ido recopilando para intentar comprender, ¿vale? Para intentar comprender. Uno de ellos era, y os voy a presentar gráficas, es esta diapositiva que, pues señala y podéis ver de manera muy clara el nivel de inversión o la evolución de la inversión pública que se ha hecho en infraestructuras en España a lo largo de los últimos años, desde el año 2000 hasta el año 2024, que es donde se tienen evidentemente registros, ¿no? Entonces,
aquí ya podemos empezar a comprender algunas cosas. Es decir, y no hace falta ser un ingeniero, no hace falta ser un experto para entender que el nivel de inversión en infraestructuras públicas per cápita ha descendido de manera dramática en los últimos 25 años. ¿Vale? Y esto es lo que muestra esta gráfica, ¿no? Es decir, si nos vamos, por ejemplo, a instalaciones o infraestructuras aeroportuarias, el nivel de inversión ha descendido un 7,7%. A nivel ferroviario, un 14,7%, aunque se habla de un 16% sin tener en cuenta la inflación de esos últimos 20 años, que lógicamente haría que ese nivel de inversión se hubiera reducido en más de un 42%. A nivel portuario, el nivel de inversión en infraestructura se ha reducido un 25,9%. Es decir, el total, por ejemplo, tenéis ahí en hidráulicas públicas un 45,4%, en infraestructuras urbanas, por ejemplo, locales, un 46,5%, y en varias un 48,1%. Es decir, la tendencia general de inversión es que en los últimos 25 años hemos reducido el nivel de inversiones que se hacen para mantener precisamente los servicios de infraestructura que son públicos. ¿Vale? Gracias, Ani, por empezar a seguirnos. Y os animo a todos los que evidentemente os estáis incorporando al directo, que si todavía no nos seguís, pues evidentemente podáis seguirnos y podáis compartir el directo para poder analizar este tipo de datos, ¿no? También os voy a ir leyendo, Por ejemplo, Tino dice, si hubiera sido el fallo del conductor ya habrían sacado sus miserias. Saben lo que han hecho. Entonces, esto es este tema de inversión lo quería sacar en primer lugar porque viene a colación de este segundo dato que para mí es absolutamente brutal y que quiero compartir con vosotros no de manera gráfica, sí de manera oral, comentada, porque son datos que tengo ahora mismo en pantalla que acabo de sacar recientemente y no me ha dado tiempo a maquetar a nivel visual, ¿no? 2025 ha sido el año en el que se ha batido un récord de recaudación de impuestos por parte del Estado español. Es decir, a noviembre de 2025 se recaudaron más de 300.000 millones de euros, un 10% más de recaudación que en el año 2024. Es decir, la presión fiscal que sufrimos los ciudadanos españoles, tú o yo, se sitúa a día de hoy en un 38%, muy por encima, por ejemplo, de la media europea de presión fiscal, teniendo en cuenta que eso que nos recaudan, es decir, ese récord de recaudación, esos 300.000 millones de euros, en principio deberían ser para mejorar no solamente las infraestructuras, sino también la calidad, evidentemente, de todos los servicios públicos. Bueno, pues vamos a detallar, os voy a detallar de esos 300.000 millones de euros, en qué partidas y qué porcentajes se derivan a cada una de las cosas que nos afectan para que luego cada uno de vosotros podáis sacar vuestras propias conclusiones. Os doy datos concretos, como os digo, que están sacados, por ejemplo, para daros fuentes y que nadie me pueda decir. Es decir, estas fuentes oficiales que os voy a decir ahora están sacadas de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda, así como de informes publicados, por ejemplo, como el del BBVA. Entonces, el 56% de toda la recaudación, es decir, el 56% de esos 300.000 millones de euros, 190.000 millones de euros, se destinan a día de hoy a nivel de protección y promoción social, es decir, a desempleo, pensiones y prestaciones sociales, el 56%. El 24% de toda la recaudación, de esos 300.000 millones de euros en récord a noviembre de 2025, se utilizan para pagar intereses de la deuda pública, es decir, 31.000 millones de euros anuales se hacen para poder pagar los intereses que está generando el sobreexceso de gasto y que se hacen o que se pagan generando deuda pública. Esa deuda que, como sabéis, supera los 6 billones de euros, casi 7 creo que eran. El 10% de la recaudación estatal de impuestos es para infraestructuras agrícolas, industrias, energía, etc. Un 6% de la recaudación total, esto es para cuando os hablen, por ejemplo, de que pagar los impuestos, esas reducciones o esas retenciones del 30, del 20, del 30, del 40 o del 50% en nóminas o incluso en impuestos a las empresas, un 6% de la recaudación total se utiliza para sanidad, educación, justicia y seguridad ciudadana. Un 6% de la recaudación, Un 6% de todo lo que pagamos va para sanidad, educación, justicia y seguridad ciudadana. Y el otro 4% restante va para diferentes vías, defensa, I+D, investigación, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Es decir, que dice, se ha detectado que el chat no ha aparecido en la pantalla en los últimos 2 minutos. Ah, vale, perdón, es que me van sacando mensajes de TikTok. Buenos días, Mada, buenos días a todos los que
os estáis conectando. Dice, hombre, Anonymous, dice, recaudan 566.000. Bueno, en los datos oficiales, a noviembre de 2025 eran de 300.000, que ya aún así es récord de recaudación histórica y que elevan, como os decía, la presión fiscal. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando tú estás recaudando más que nunca, es decir, cuando ha habido un incremento del 10% respecto a 2024, cuando la presión fiscal de los ciudadanos hace que nuestra vida haya empeorado, pero se supone que tenemos mayor presión fiscal, estamos pagando más que nunca, en teoría debería servir para que tuviéramos mejores servicios que nunca. Es decir, mejores servicios, por ejemplo, a nivel de educación, a nivel de sanidad, a nivel de menos esperas, a nivel de mejores tratamientos, a nivel de poder incluso llegar a personas que tienen enfermedades raras y que probablemente sus tratamientos son muy costosos, pero la solidaridad de los españoles y ese aumento de la recaudación serviría para que se pudiera investigar y se pudiera tratar ese tipo de enfermedades, por ejemplo. Ese incremento, por ejemplo, de la recaudación debería servir también para infraestructuras, es decir, para carreteras, para vías de trenes, para trenes, es decir, para mejorar los servicios públicos que todos disfrutamos en el día a día y que eso, en teoría, nos permitiría decir que estamos viviendo en un país de primer mundo, aunque repercute directamente esa presión fiscal a que luego tengamos menor poder adquisitivo para poder disfrutar de esos servicios públicos. Eso probablemente sería para otro debate o sería para otro formato de programa. Pero lo que me quiero referir con esto es que en un momento determinado, en el que más se está recaudando, en el que mayor presión fiscal tienen todos los ciudadanos, empiezan a salir este tipo de cosas. Es decir, sucede, por ejemplo, en Adamuz, un trágico accidente que se lleva por delante la vida de 40 personas. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué tenemos que aceptar que este tipo de cosas sucedan y, como algunos medios intentan hacer o algunas personas intentan hacer, derivar responsabilidades a cosas que, oye, pues es muy extraño, es muy raro, es muy complejo, que no dudo que no sea complejo. Evidentemente, para eso se tiene que investigar y para eso, lógicamente, como por ejemplo en estas investigaciones que ya está haciendo la Guardia Civil o están haciendo diferentes vías, se está intentando dirimir qué es lo que ha sucedido, aunque el fallo estructural más posible, evidentemente, es de la vía. Es decir, lo que se está estudiando es que precisamente hay una rotura o una soldadura mal hecha en un tramo de vía que supuestamente había sido reparado hace apenas unos meses, ¿vale? Entonces, claro, ¿dónde está ese dinero? Es decir, bueno, ya os he dicho las partidas, ¿no? Lógicamente, cuando el 80% de toda la recaudación estatal se utiliza para pagar pensiones, para protección social a nivel de prestaciones y para pagar deuda, pues tenemos un problema, porque luego el otro 20% lo tienes que repartir entre todas las cosas que hay. Y más cuando somos, o tenemos en la actualidad, un gobierno que por primera vez en la historia, durante los últimos 3 años, tampoco tiene un presupuesto general del Estado. Es decir, no hay un presupuesto oficial donde se puedan de manera específica derivar partidas con previsión para poder, lógicamente, ejecutarlas a aquellos lugares donde haga más falta el poder derivar esos ingresos para mejorar las infraestructuras. Dice, hola, soy guapo y rico. Dice, Albises dijo que podría hacer algo al tren en una entrevista. Bueno, pues aquí al final el tema es que claro que tenemos que pedir responsabilidades, porque aquí hay una responsabilidad. Si ha sido un accidente por mal estado o por una negligencia en una rotura de una vía, o por que luego tendremos que pensar, ¿no? Es decir, tendremos que pensar, por ejemplo, si esto es un caso, entre comillas, aislado de un tramo, aunque sabéis, por ejemplo, que el día de ayer limitaron la velocidad en uno de los tramos de Madrid a Barcelona a 160 km por hora, a 150, y que hoy, teóricamente, ya lo han revisado y han quitado esa limitación cuando el ministro de Transportes hace apenas unas semanas decía que el objetivo era elevar la velocidad a 300-350 km por hora e incluso que los pasajeros fueran de pie, ¿vale? Entonces, la pregunta que yo me hago es, si esto ha sucedido en Adamuz, ¿qué otros lugares en España? ¿En qué otros? O por ejemplo, estamos viendo que hay tramos defectuosos, donde hay rebotes, donde hay temblores, donde hay baches, donde hay fallos estructurales, como por ejemplo el de Cataluña. Es decir, ¿en qué otros lugares de España puede estar ocurriendo algo similar y nadie está poniendo el foco o nadie está denunciándolo? Sabéis que, de hecho, la asociación, una de las asociaciones, por ejemplo, de maquinistas,
en las últimas horas ha propuesto una huelga general en el sector porque están denunciando desde hace mucho tiempo y están saliendo audios, están saliendo entrevistas, están saliendo comentarios incluso desde hace mucho tiempo donde denunciaban que la situación actual de nuestro transporte público, como es el tren, bueno, público y privado en algunas, las infraestructuras no están funcionando de manera correcta. Es decir, el nivel de mantenimiento y el nivel de seguimiento y el nivel de inversión no es el adecuado para mantener 4.000 kilómetros, por ejemplo, de alta velocidad que tenemos en España. Es verdad que somos uno de los países a nivel mundial, junto con China, que mayor número de kilómetros de alta velocidad tenemos. Pero aquí hay otro dato que quería compartir con vosotros mientras vamos analizando esto. Por ejemplo, porque muchos indican al infortunio. He escuchado, por ejemplo, a un tertuliano en televisión española, en la televisión que pagamos todos, decir que incluso esto es producto también del cambio climático. Porque como hay más tormentas, como hay condiciones más extremas, pues lógicamente afecta al mantenimiento de las infraestructuras y por lo tanto no es culpa del Estado, no es culpa de la falta de inversión, sino que prácticamente lo que hago de entender es que es culpa del cambio climático. pero ¿esto qué es? Es que es indignante, de verdad. O sea, estamos normalizando un nivel de idiocia en la sociedad española que aquellos que se coman y que se traguen ese discurso y que luego encima tengamos que tolerar que salga el presidente del gobierno o que salga Marlaska o que salgan los diferentes ministros diciendo que los únicos canales de comunicación son los oficiales, cuando en televisión española te dicen que esto puede ser causa del cambio climático, o incluso como he escuchado una tertuliana experta en ruedas cuadradas que decía que es que el problema es que las ruedas de los trenes son medio cuadradas y que hacen que, oye, pues a lo mejor no encajen bien y que si hay un fallo en alguna de las vías, pues se produzca un accidente como el que ha sucedido. Pero vamos a ver, o sea, cuando precisamente en los medios oficiales, en los canales teóricamente del Estado públicos, son en los que más bulos se están haciendo, y que luego encima haya personas que se siguen comiendo el discurso y que sigan diciendo que no hay que politizar lo que ha sucedido. Pero ¿cómo no va a haber que politizar lo que ha sucedido? No he escuchado la entrevista de Alvise. ¿Cómo no vamos a politizar lo que ha sucedido cuando es un tema evidentemente político? Porque tiene que haber responsabilidades. Es decir, tiene que haber responsabilidades civiles, incluso penales, porque estamos hablando de la vida de 40 personas que iban en ese tren y que ya no van a estar más, y de sus familiares. Estamos hablando de más de 150 heridos, y estamos hablando de que pocas horas después sucede otro descarrilamiento, por ejemplo, en Cataluña. Y sobre este tema quería hablaros, porque precisamente aquí tenemos una historia, gracias a los que estáis empezando a unir, a los que estáis empezando a seguirnos, ¿vale? A veces se me olvida, bueno, yo me meto en la conversación y se me olvida que es importante para ayudarnos a crecer el que empecéis a seguirnos, el que compartáis el directo y que lógicamente, bueno, pues podáis dejar vuestros comentarios. Buenos días, Víctor. Pero os comentaba, cuando hay mucho propagandista que dice que estas son cosas que tienen que pasar, que es lógico, que son desgracias, que son tragedias, pero que prácticamente tenemos que entender que es el infortunio, que son cosas que no podemos prever. Bueno, pues esto todo es falso. Esto todo es falso. O sea, tenemos un ejemplo muy claro. Tenemos el ejemplo que os he puesto aquí. Evidentemente, España, como os decía, es el segundo país junto con China que más kilómetros de alta velocidad tiene. Pero antes del tren de alta velocidad, es decir, nosotros fuimos pioneros en el mundo, pero los verdaderos pioneros fueron los japoneses, con su tren bala, que empezó a funcionar en 1964. Y desde 1964, con 3.000 kilómetros de vías de alta velocidad, en más de 60 años, en 61 años, no han tenido ningún accidente mortal. Ningún accidente mortal. Ningún accidente mortal. Es que esto es lo que se le tiene que exigir a un Estado, que no haya ningún tipo de accidente mortal para el que luego tengamos que pedir responsabilidades o nos tengamos que dar cuenta a las malas de que no se está poniendo el foco a nivel de inversión. ¿Y por qué digo que no se está poniendo el foco a nivel de inversión? Y os doy datos. Porque mientras el 16% de la inversión total ferroviaria se destina a mantenimiento en España, y esto es real, es decir, ha habido una reducción de inversión que hace que solamente el 16% del total de inversión ferroviaria vaya destinada al mantenimiento o las mejoras, por ejemplo, de las vías. En Japón hay varias empresas que tienen contratada el mantenimiento y la seguridad. Una de ellas se llama, para no daros información incorrecta, se llama JR Central. Bueno, pues solamente esta empresa de Japón, solo esta, y hay más, ¿vale?, invierte
1.260 millones anuales en mantenimiento y seguridad para no solamente las vías, sino incluso para los trenes, para el buen funcionamiento de ese tren bala que tenemos en Japón, ¿vale? El 55% del total de la inversión ferroviaria en Japón va para seguridad y mantenimiento, versus el 16% que se hace en España. Entonces, por eso Japón no tiene ningún tipo de accidente. Por eso en Japón, como habéis visto vídeos, igual que hemos visto vídeos, por ejemplo, aquí en España, tú puedes poner un mechero o puedes poner una moneda en la tabla de un tren y no se mueve. Sin embargo, como habéis visto en multitud de vídeos que cada vez se han hecho más virales y más virales, en las últimas semanas, en los últimos meses, incluso en los últimos años, tú montas en el AVE y parece que estás en una montaña rusa. Con las vibraciones, con el ajetreo, con los baches, con las botellas que se caen. Hay algunos vídeos que son absolutamente brutales. Entonces, esto es lo que estamos normalizando aquí en España. Estamos normalizando la degradación no solamente de las instituciones, no solamente de la pérdida de poder adquisitivo, no, estamos normalizando la degradación de los servicios públicos. Y lo estamos haciendo solamente por defender a aquellos que ahora mismo están en el poder, supuestamente, en un momento en el que mayor recaudación, en el que se están batiendo récord de recaudación anual por parte del Estado, más de 300.000 millones de euros. Entonces, ¿dónde coño va la inversión del dinero? ¿En qué se están gastando el dinero? Entonces, se hablaba, por ejemplo, de que se han hecho préstamos o que se han hecho inversiones en países extranjeros, como en Marruecos, como en el Cairo, es decir, a nivel, por ejemplo, de mejorar las infraestructuras ferroviarias de aquellos países. Me da igual que se haya donado 200 millones al Cairo o que se haya hecho un préstamo. Me da exactamente lo mismo. Si tú tienes 220 millones de euros o 247 millones de euros para invertir en los trenes del Cairo, tienes que tenerlos para invertir en lo que tienes aquí en España, porque en España el año pasado, en el 2024, se invirtieron 444 millones de euros en mantenimiento de las vías. Entonces, esto es lo que no es normal. Esto es lo que no es normal. Entonces, si tú te vas a los datos de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que también los tengo, y aquí esta es una radiografía. Los datos que os voy a dar ahora es una radiografía del estado actual que tenemos, sobre todo en la parte ferroviaria, en el sector ferroviario en España. Y estos datos que os voy a dar están sacados de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Bueno, pues en 2014, estamos hablando de hace 11 años, se producían 47 accidentes anuales. 47 accidentes que muchos de ellos, oye, no tienen por qué ser trágicos, ¿eh? Oye, pues un accidente, un desvío, un pequeño descargamiento. Bueno, pues accidentes, lógicamente sin víctimas, pero accidentes. 47 accidentes, ¿vale? Ojo a esto, ¿eh? En el 2023 se produjeron 97 accidentes. Estamos hablando de que desde el 2014 hasta 2023 se duplicó el volumen de incidencias o de accidentes que se producían en nuestra red ferroviaria a nivel nacional. En 2024, un año después, el volumen de accidentes o de incidentes en nuestra red ferroviaria es de 134. Y de esos 134, entre 22 y 28 fueron descarrilamientos. Entonces, estamos hablando que desde 2014, donde se producían 47 incidentes o accidentes ferroviarios, hasta 2024 con 134, estamos hablando de que se ha triplicado el volumen de accidentes que tenemos en nuestra red ferroviaria. Entonces, ¿por qué en 11 años se triplica el volumen de accidentes? Habrá iluminados que me digan, claro, porque hay muchos más trenes, hay mucha más utilización, por ejemplo, hay muchos más trenes, ha habido una liberalización de la competencia, hay más compañías, hay más tráfico. Me parece bien, pero si hay más tráfico, si hay más utilización y por lo tanto hay más desgaste de los servicios de la red ferroviaria, por lo tanto debería haber más inversión, ¿no? Es decir, si cada vez se utiliza más el tren, si cada vez hay más usuarios, si cada vez hay más trenes funcionando, si cada vez nuestras infraestructuras tienen más desgaste porque tienen más uso, ¿no tendría que haber mayor inversión en lugar de menor? Es decir, ¿no tendríamos que tener un superávit de inversión en lugar de tener un 16% menos de inversión? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces este tipo de cuestiones o este tipo de reflexiones solo las hacemos, y es lo trágico de todo esto, cuando sucede un acontecimiento como el de Adamuz. Porque es cuando nos llevamos las manos a la cabeza, es cuando nos damos una hostia de realidad. Es cuando, con la mano abierta, nos dan a todos los españoles y nos dicen, mirad lo que está pasando. Y aún así, tenemos que callar.
Tenemos que callar por no politizar. Pero vamos a ver, ¿cómo que no politizar? Que aquí se tienen que depurar responsabilidades. Que basta ya de que pasan decenas de cosas en diferentes sectores en nuestro país y nadie dimite. Nadie toma la responsabilidad. Absolutamente nadie. Pasó lo de las pulseras, por ejemplo, con los maltratadores. ¿Alguien tuvo responsabilidad de algo? Cero. Pasó lo de la Dana. Fue Mazón. Y aquí, desde este canal, pedimos también la dimisión de Mazón desde el minuto 1. Pero la responsabilidad del Estado, nadie. La responsabilidad previa para que, por ejemplo, el Barranco del Pollo hubiera estado habilitado y no hubiera sucedido lo que sucedió, tampoco. Porque nos han acostumbrado a que depende de qué digamos, lo que estamos haciendo es posicionándonos en un bando o en otro. Y esto es lo que publicaba, por ejemplo, el otro día en un vídeo que os puse ayer, ¿no? Es decir, nos hemos dejado manipular, ¿para qué? Para polarizarnos en que, bueno, si la catástrofe que sucede está en el gobierno de la oposición, entonces no pasa nada. Entonces da igual politizar. Entonces podemos salir de manera agresiva a pedir cabezas, a pedir prisión, como Gabriel Rufián, que pedía prisión para Mazón, que alzaba la voz, que vamos, era el adalid de las grandes causas, y sin embargo está callado como una puerta ante lo que ha pasado, por ejemplo, con el Ministerio de Transportes en Adamuz o ahora, por ejemplo, en Rodalías de Cataluña, al que se cedió toda la gestión por parte de las cercanías del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué tanta demagogia? ¿Por qué tanta hipocresía? ¿Y por qué tanto silencio por parte de los ciudadanos? Estaba escuchando, por ejemplo, en redes sociales que esta huelga general de maquinistas que se está empezando a dirimir o que se está empezando a organizar debería ser secundada, por ejemplo, por una huelga general de todos los ciudadanos y tendríamos que apoyar, porque lo que está sucediendo no es un tema ferroviario, no es un tema de maquinistas, es un tema de degradación del Estado. Que si no protestamos, si no decimos, y lógicamente, comisiones obreras, los sindicatos, ahí los tenéis también calladitos. Imaginaros que esto, yo solamente os pongo una hipótesis, ¿vale? Imaginaros que esto que ha sucedido hubiera sucedido no solamente con un gobierno autonómico gobernado, por ejemplo, por el PP, sino que hubiera sucedido con un gobierno nacional gobernado por el PP. ¿Hubiera habido esa tregua teórica de no polarización? ¿O estaría todo ahora mismo lleno de manifestaciones pidiendo dimisiones y pidiendo prácticamente una moción de censura por la gestión de las instituciones y la degradación de los servicios públicos? Entonces, esto es lo que a mí me parece vergonzoso. Esto es lo que nos hayamos acostumbrado a poner la tirita después de que suceda la catástrofe, en lugar de tener una política de prevención precisamente para que este tipo de cosas no sucedan. Entonces yo estoy dispuesto a aceptar, entre comillas, estoy dispuesto a aceptar que tengamos la mayor recaudación de la historia y que la presión fiscal que tenemos, todos los españoles, sea la más alta de la historia. O sea, estoy dispuesto a aceptar que cada vez nos cueste más llegar a final de mes. Estoy dispuesto a aceptar que los alimentos básicos estén disparados. Estoy dispuesto a aceptar que ya no tengamos capacidad de ahorro, que hayamos pedido poder adquisitivo, pero si a cambio tuviéramos la excelencia a nivel de servicios públicos. No solamente, por ejemplo, en infraestructuras de transportes públicos, sino también, por ejemplo, de sanidad, de educación, etc. Pero ¿qué te esperas? ¿Qué te esperas cuando solamente hay un 6% de todos los presupuestos generales del Estado que van para infraestructuras, que van para sanidad, que van para educación, o que van luego para agricultura, o que van, por ejemplo, para la red ferroviaria? Porque hemos aceptado que el 80% de toda la recaudación vaya para pagar pensiones, vaya para pagar prestaciones, vaya para pagar chiringuitos, muchos de ellos varios, o incluso para pagar deuda. Para pagar deuda porque se está gastando más de lo que se ingresa porque no hay presupuestos generales del Estado. Y aquí todo el mundo ignora esto. Y si dices algo de esto, como estamos hablando, entonces eres facha. Entonces estás politizando una tragedia y estás faltando el respeto a las víctimas. No, todo lo contrario. Estoy intentando ser respetuoso con las víctimas, porque una víctima de un accidente como este lo que quiere saber es por qué narices ha sucedido y por qué se ha llevado a su familiar. Y por eso este tipo de acontecimientos o este tipo de tragedias no solamente tendrían que tener una responsabilidad civil o política, sino también una responsabilidad penal. Penal. Porque está en juego la vida de muchísimas personas que cada día cogen un tren, o cogen un autobús,
o cogen X servicio público. Os leo porque de verdad me voy calentando, ¿eh? Y hoy estoy muy calentito. Cuando estaba cogiendo datos, cuando estaba analizando cosas, de verdad me estaba entrando un nivel de indignación, un nivel de decir muchas cosas que sé que no puedo decir en el tono que me gustaría decirlo, que es absolutamente brutal. Esa impotencia es absolutamente brutal. Dice, creo que estamos en general a la luna de Valencia. Dice, no se hace mantenimiento y esto cuesta vidas. Por ejemplo, estáis diciendo en el chat, ¿no? O Carmen dice, estoy totalmente de acuerdo contigo, debemos ir a la huelga con los ferroviarios, una huelga general. Es que no ha habido ninguna, con todo lo que ha sucedido en este país en los últimos 10, 12, 15 años, es que no ha habido una huelga general. Desde Rajoy, que tuvo 3, no ha habido ninguna huelga general. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, como los sindicatos, ¿cómo van a morder la mano que les da de comer, ¿no? Pues, oye, dice, yo también te doy la razón, tendríamos que secundar una huelga general. Dice, mucha ignorancia, dice el mundo. Dice, es lo que hay y así están manipulando día a día la ciudadanía. Dice, enriquecimiento descontrolado de unos cuantos. Esto lo comentaba yo en el vídeo que hemos publicado, o que he publicado en el timeline y que lo tienes ahí, ¿no? Lo tenéis ahí si lo queréis ver. Es decir, es que el problema es que hemos normalizado a que gestionen nuestro país auténticos incompetentes. Personas que su único éxito ha sido trepar dentro de organizaciones políticas para poder llegar a la cúpula y poder tener una cartera ministerial, o para poder ser presidente del gobierno, o para poder ser vicepresidente de trabajo. Y esto yo os lo decía de manera muy objetiva. Y me da igual de qué signo político sea cada uno de los que están, ¿no? Pero yo no veo normal que, por ejemplo, una persona como Yolanda Díaz cobre 120.000 euros al año. No veo normal que una persona como Irene Montero gane 130.000 o 200.000 ahora que está en la Eurocámara. No lo entiendo. O sea, no entiendo cómo ese nivel de personas que no tienen capacidad, que no tienen ni capacidad intelectual ni experiencia exitosa a nivel empresarial en sectores específicos para los que se están poniendo, porque no hay que recordar que, por ejemplo, Óscar Puente, sí, oye, tendrá su titulación, es abogado, pero ¿qué experiencia tiene en tema de transportes? O sea, quiero decir, si tú vas a poner una persona como máximo responsable de un área de infraestructuras y estructural de un país, ¿no debería ser el mejor para gestionar esa cartera? ¿No debería tener una experiencia previa en esa cartera? ¿De qué me sirve que sea abogado? ¿De qué me sirve? No son gestores. No son gestores. Como dice el mundo, dice, son jetas. No sé si son jetas, pero son personas infracualificadas y que tienen un sobresueldo absolutamente brutal. Yo no estoy en contra de que un político gane 100.000 euros al año, pero estoy a favor de que un político gane 100.000 euros al año si tiene una preparación y tiene un currículum exitoso en aquella cartera en la que tiene la responsabilidad. Pero no podemos poner a cualquiera simplemente porque se ha llegado, el presidente de un gobierno llega a presidente y entonces luego tiene que elegir a dedo a los que han estado más afines o a los que son más leales ideológicamente a él, sin tener en cuenta ni el bagaje, ni la titulación, ni la experiencia, ni los éxitos. Entonces, cuando no hay gestores, cuando sola y simplemente son políticos, es cuando suceden este tipo de cosas. No solamente a nivel de tragedias, sino a nivel de reacción, a nivel de prevención, a nivel de estrategias, a nivel de planificación. A nivel de planificación, ¿por qué China, por ejemplo, va 100 años por delante de nosotros? Y teniendo en cuenta de que son un régimen totalitario y autoritario. ¿Por qué? Porque no tienen ese problema. Es decir, al final lo que hacen es hacer una estrategia 50 años vista y cada pasito que dan es a nivel de innovación para mejorar el país. ¿Es un modelo que me gusta? No, porque evidentemente socava todas las libertades individuales de los ciudadanos. Pero el problema que no tienen es que aquí, como todas las acciones tienen que ser a corto plazo para sobrevivir políticamente a 4 años vista, nadie hace planes, nadie hace estrategias de país, estrategias empresariales para poder potenciar cada una de las carteras y cada una de las instituciones para fortalecerlas, sino que están única y exclusivamente pensando en cómo agarrarse el poder y en cómo mantenerse, no en base a las gestiones que han estado haciendo, sino en base a una ideología. Entonces, esto no lo veo absolutamente normal. Es decir, y lo llevamos aceptando durante décadas. Durante décadas. ¿El problema cuál es? Que desde 2008 hasta ahora las políticas han sido tan desastrosas y el nivel de nuestra clase política cada vez se ha deteriorado más, que es mucho más evidente. Es mucho más evidente.
Dice El Mundo, bueno, voy leyendo, dice Mr. dice, hay que hacer como en Nepal. Bueno, pues yo no sé si hay que, como en Nepal, como en tantos otros lugares, pero yo no estoy llamando, por ejemplo, porque eso lo hacen otros, el tema de incendiar las calles y de... No, pero sí, por ejemplo, hacer algo totalmente distinto que hemos dejado de hacer, que es salir a la calle, a manifestarnos. Dice, estamos igual que en la Dana, hablando y hablando de tanto despropósito, de tanto engaño. ¿Y sabes lo que pasa? Que al final, con todo esto, la sensación que queda es que luego nadie coge responsabilidades. Luego todo pasa, no sabemos por qué fue el apagón, al principio salieron teorías, se sabe que fue lógicamente un producto, una negligencia por parte de la red eléctrica española, pero luego al final el tiempo lo congela todo. Para eso hay 1000 asesores que a nivel de comunicación saben muy bien cómo actuar y cómo silenciar las cosas, ¿no? Este es el problema con lo que va a ocurrir, por ejemplo, con lo que ha pasado en Adamuz o lo que ha pasado ahora en Rodalías en Cataluña, ¿no? Que al final luego todo esto pasa, se silencian. Ya estaban hablando ayer de que las investigaciones pueden tardar un año y al final, cuando pasa un año después de otros 16 escándalos que han salido después, y lo siento decir, y siento porque es una tragedia, pero nadie se va a acordar de lo que sucedió en Adamuz. Esta es la tristeza del sistema en el que vivimos y de que haya la vorágine informativa que hay con el nivel de incongruencias en la gestión que tenemos por parte de nuestro gobierno. Dice Carmen, dice, es que la derecha actual le entran los complejos de ay, que no me llamen facha. Pero si es que yo ya he normalizado, a mí me da igual que me llamen facha, que me llamen lo que quieran, porque han desvirtuado la palabra facha, ya no tiene ningún tipo de valor, porque a día de hoy ser facha es pensar de manera distinta como te están diciendo que tienes que pensar, si es que ya es hasta anecdótico, ¿no? Es decir, que tengan que salir, ya no solamente el presidente del gobierno, sino Marlaska, para decir que, oye, que tienen a la policía rastreando las redes sociales para ver quién está haciendo desinformación o bulos. ¿Qué es desinformación? ¿Qué es bulos? ¿Quién es el que dice que es un bulo, que es una desinformación? Los datos que yo acabo de dar en este programa son datos oficiales sacados del Ministerio de Hacienda. Están sacados, por ejemplo, como os decía, de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. ¿Qué tipo de titulación, qué tipo de conocimiento tienen algunos tertulianos para decir ayer que este accidente de Adamuz ha sido trágico, ha sido complejo, ha sido muy raro y probablemente haya sido causa del cambio climático, que es lo que está haciendo que haya muchas más catástrofes climatológicas y que eso afecta al estado de las infraestructuras? Entonces, ¿quién dice bulo? ¿Quién dice mentiras? ¿Quién tapa la mierda para que nadie pueda dirimir responsabilidades y tenga que pagar esas responsabilidades? Es que a mí me enciende este tipo de cosas, porque en una tragedia como la que estamos viendo ahora, el problema es que si dentro de 6 meses pasa, no va a pasar nada. No va a pasar nada porque nos hemos acostumbrado a estar callados, sí, a quejarnos mucho en redes sociales y luego al final no hacer absolutamente nada. Y luego comernos el discurso cuando llegan las elecciones de que, oye, que hay que votar bien porque si no viene la temida ultraderecha. Oye, que la ultraderecha no lleva gobernando 7 años. Que la ultraderecha no ha hecho que perdamos poder adquisitivo, que la ultraderecha no ha hecho que tengamos que pagar un 24% de toda la recaudación del Estado para pagar una deuda pública porque no se gestiona bien, que la ultraderecha no ha hecho que tengamos peores servicios públicos. O sea, pero hay una parte de la población sectarizada, con una ideología muy exacerbada, que se come ese tipo de discursos y que al final mantiene en un control de votos de 6-7 millones a un partido que a nivel de gestión no ha estado a la altura de un país como España. Oye, si nos comparamos con Somalia, o si nos comparamos con México, o si nos comparamos con otro tipo de países, oye, lo podría entender. Pero es que no somos ese tipo de países. Y tenemos que aceptar cuál es nuestra situación y cuál es nuestra posición. Y cuando hablamos de que se están gastando 300.000 millones de euros anuales en recaudación y no hay ninguna mejora, y encima, como dice por ejemplo El Mundo, al final esto se paga con vidas en tragedias a las que ya nos estamos acostumbrando, porque ¿qué es lo siguiente que va a pasar? ¿Qué es lo siguiente que va a pasar? Porque hemos vivido de todo, ¿eh? Hemos vivido de todo en los últimos 2 o 3 años. ¿Qué es lo siguiente que tiene que pasar para que el pueblo realmente se dé cuenta del nivel de gestión que estamos teniendo por parte de nuestros gobernantes? Maifola dice, tienes toda la razón, el día que pongamos a expertos en cada ministerio nos iría mejor. Totalmente convencido de esto, totalmente convencido. Pero es que el problema es que no podemos votar con la víscera. Y aquí en España se vota con la víscera, no se vota con la cabeza, no se vota... y todo forma parte porque nos hemos comido y hemos aceptado también la ley electoral y el sistema de partidos actual. O sea, al final tenemos
lo que hemos votado y lo que hemos aceptado. Si saliéramos en tromba para decir que esto no vale, que esto no vale, que esto no funciona y que los gestores tienen que ser gestores políticos, no políticos, sino gestores. Porque, vuelvo a repetir, aquí hay muchos medios, demonizan a Trump, demonizan... Yo ni estoy a favor ni estoy en contra de Trump. Él hace políticas para su país y probablemente no mira ni a Europa, ni mira al resto de países hispanoamericanos y le da igual absolutamente todo. Se centra en su país. Pero al final Trump no es un político, Trump es un empresario. Y muchas de las políticas que hace probablemente están equivocadas, pero otras, por ejemplo, están haciendo que se esté reduciendo el nivel de desempleo, que haya aumentado en 7 millones de puestos de trabajo desde este segundo mandato que ha llegado al poder, porque no tiene la necesidad económica. Trump no va a meter la mano para robar, porque ya tiene dinero para 100 vidas. El problema es que hemos puesto a garrapatas que en la empresa pública, en la empresa privada, no ganarían más de 30.000 euros anuales, o 40.000, y los hemos puesto trincando de manera oficial, 100.000 o 120.000 o 130.000 euros, con el frío que hace en la calle, como para luego irse de la política. Viven exclusivamente de eso. Dice Marlu, dice, por si sirve de ayuda a los familiares, aunque sé que es un momento duro, les aconsejaría, si le espe... Ahora seguiré. Dice, sí, les recomiendo que un perito judicial especializado acceda con un notario al lugar de los hechos. Bueno, ya lo están desmantelando. No sé si habéis visto imágenes hoy, por ejemplo, pero ya están empezando a desmantelar no solamente las vías, sino a retirar, por ejemplo, los vagones, como pasó también con el 11M. Veremos qué es lo que dice la investigación, ¿vale? Veremos que el problema, y lo que a mí me hace ver que a lo mejor en este caso la investigación puede ser más precisa, es que ahora mismo están involucradas empresas que son privadas, como Irio, que reputacionalmente se pueden ver muy afectadas si no hay una investigación seria. Entonces aquí va a haber varias investigaciones, probablemente la que haga la Guardia Civil, la que haga el Estado a través del Ministerio de Transportes y, lógicamente, la que hagan luego, por ejemplo, compañías privadas, que son las que también tienen que saber qué es lo que está pasando aquí, para luego poder justificar que, por ejemplo, su tren estaba en pleno funcionamiento y que no tiene una responsabilidad civil o penal. Entonces, el hecho de que haya diferentes vías de investigación probablemente es lo que está provocando que haya tantas voces por parte de medios de comunicación intentando silenciar y tapar todo esto. ¿Para qué? Para que no se investigue demasiado, porque lo que puede salir de aquí puede ser muy, muy complejo, por ejemplo, para personas como Óscar Puente. Y veremos hacia dónde va, ¿eh? Dice, sí, ¿y qué ha dicho de los trenes? Sí, que ha dicho que los trenes tienen las ruedas cuadradas. Esto lo dijo ayer una mujer en televisión española. O sea, es que yo cuando lo he escuchado, lo de las ruedas cuadradas, o sea, es que digo, ¿a quién le hablan? ¿Le hablan a ignorantes? ¿Le hablan a qué tipo de perfil de espectador le están hablando? Porque para decir semejantes sandeces y luego encima tener la superioridad moral para decir que lo que se dice en medios de comunicación como ese es lo válido, hay que tener una desfachatez supina, pero supina, ¿eh? Dice, la ciudadanía se cree cualquier cosa que les cuentan. Yo veo mucha tontería en todas las cabezas. Yo solo espero, de verdad, que toda la información que pueda haber a través de redes, donde hay muchas personas que están intentando aportar o que están intentando hacer como intentamos hacer en este programa, es simplemente cuestionar, es decir, hacernos preguntas. Es decir, ¿cómo es posible que en un país como España suceda una catástrofe de esta magnitud cuando no hay la inversión suficiente, o si es causa de que no haya la inversión suficiente precisamente cuando más estamos pagando? Es que esto es así, ¿no? Es decir, tú estás acostumbrado, cualquier persona lo entiende esto de manera muy clara. Tú cuando compras un producto de alta gama por el que estás pagando más de lo normal, es porque entiendes que estás pagando más calidad y por eso estás dispuesto a pagar más y hacer un esfuerzo para comprarte algo, ¿no? Ahora, y entiendes en muchas ocasiones que ese mismo producto muy muy barato, oye, pues puede ser por ahorrarte, porque no tienes capacidad para invertir más y tienes que conformarte con algo de gama más media-baja. ¿Vale? Esto lo entendemos todos, ¿no? Ok, entonces, los españoles estamos pagando un servicio premium a nivel de recaudación. A ver si así lo entendemos. Los españoles, a nivel de recaudación, con una presión fiscal que está en torno al 38%, es como si estuviéramos pagando lujo. Es como si estuviéramos pagando por vivir en Suiza. Entonces, lo que no puede ser es que estemos pagando impuestos como para vivir en Suiza y tengamos servicios como para vivir en Venezuela o para vivir en Somalia. Es que no tiene sentido. Y quien acepte esto, una de dos, o está trincando por algún lado, o de verdad está absolutamente acomplejado a nivel sectario, a nivel ideológico, y no es capaz o no quiere pensar más allá
de su muro ideológico porque se le cae, lógicamente, un sistema de valores que le hace ser moralmente o teóricamente moralmente superior, ¿no? Porque si no, no lo entiendo. Si no, de verdad, no lo entiendo. Os voy a ir leyendo a todos, ¿vale? En estos últimos minutos para también, lógicamente, comentar vuestra opinión, pero es importante, ¿vale? Son las 12:30, nos quedan apenas 10 minutitos de programa, como os decía. Es importante que si todavía no nos seguís, evidentemente perdáis 10 segundos para darle al botón, para poder empezar a seguirnos, para que podamos seguir creciendo, para que este altavoz cada vez, oye, pues sea mayor, tenga mayor alcance y pueda llegar a más personas, y que, oye, que a partir de ahí también, a mí me encanta leer vuestros comentarios luego en los vídeos y que podamos seguir debatiendo y poder coger información que luego podamos hacer para crear programas o crear un contenido que sea afín a lo que buscáis, ¿no? Al espacio que hemos querido construir aquí entre todos, ¿vale? Así que muchísimas gracias a aquellos que habéis empezado a seguirnos, que estáis recomendando el directo, y como os decía también, este programa lo estamos grabando para colgarlo a lo largo del día de hoy en nuestro canal de YouTube, en Charlas de Rincón, para que aquella persona que a lo mejor no lo ha podido ver entero y lo quiera ver, pues pueda ir allí a ese canal, suscribirse también y poder tener acceso a todos los directos que vamos haciendo a lo largo del programa, ¿vale? Ahora os voy leyendo. ¿Qué razón tienes? Es tremendo. Ojalá no tuviera razón, ¿eh? De verdad, os lo garantizo. Yo no cobro ni un duro por esto. Yo no cobro ni un duro ni por el canal de YouTube, ni por... Bueno, o cobro por las visualizaciones, pero a lo mejor son 10 euros al mes. Es decir, no tengo ingresos, no me dedico a esto. Y os puedo decir con total garantía que me encantaría. Yo he hecho, por ejemplo, a lo largo de 6 años, en el contenido, por ejemplo, de canal de YouTube, he hecho hasta programas de radio, charlas de rincón, donde nos juntábamos para escuchar la música de nuestra vida y poníamos, aunque no se monetizaba, era un espacio radiofónico pues para poder compartir música, para poder dedicar canciones. Ojalá me tuviera que dedicar otra vez a esto. Ojalá no tuviera que hacer ningún programa de crítica política, de verdad. No tuviera que hacer nada de esto porque el país funcionara de manera correcta, porque no tuviéramos que hacer o no tuviéramos que vivir esta degradación social, política y económica. Para mí sería brutal. O sea, el hecho de que mañana alguien viniera, gestionara y el país fuera bien, fuera como una empresa privada de éxito y no tuviera este tipo de consecuencias, dirías, oye, te quedas sin contenido. Me quedo sin contenido, me da igual, hago cualquier otra cosa, me pongo a contar chistes o me pongo a comunicar de lo que he trabajado habitualmente, que es a nivel de ventas o a nivel de gestión de personas o a nivel de liderazgo, o me pongo a hacer un programa de radio de música, pero no hago este tipo de programas donde al final también me enervo. Ojalá no tuviera que hacerlo. Pero es que la sensación es que esto cada vez va escalando y cada vez se va degradando más. Entonces yo tengo 3 hijos. Tú tienes hijos, no lo sé. Tienes familiares. ¿Qué país le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué situación de futuro? Ya no solamente con la imposibilidad de acceder a una vivienda, con la incapacidad de buscar un trabajo bien remunerado, con la incapacidad de crear o de construir un futuro estable, de poder vivir en ese sistema de bienestar que hemos vivido muchas de las personas que tenemos 40, 45, 50 años. ¿Qué futuro les estamos dejando a nuestros hijos cuando estamos aceptando solamente por una cuestión ideológica el que haya una degradación constante y continua de nuestro sistema de bienestar y de nuestro país? Es que de verdad es indignante, da una sensación de impotencia absolutamente brutal. Dice, tú lo has dicho como hicieron con el 11M, se dieron prisa en destruir las pruebas. José Bono, que está por ahí, sí, tremendo, tremendo. Y además tremendo también tu nick. Dice El Mundo, dice, pues eres de los pocos que expone temas de estos con objetividad y pragmatismo. Es que intento tener sentido común. Vuelvo a repetir, a mí no me paga nadie. Yo no estoy subvencionado ni por la derecha ni por la izquierda. De hecho, yo no pertenezco a ningún partido. Yo he votado a todos porque intento ser coherente conmigo mismo, ya no con él. A mí me da igual lo que diga la gente. A mí me da igual si entra aquí una persona insultando, no insultando, o si hiciera viral un vídeo y me ponen a parir que me da exacta. A mis 45 años, casi 46, yo ya estoy de vuelta de eso. No me afecta nada de lo que me digan. Entonces, yo digo lo que veo y opino lo que me da la gana y soy libre de decir lo que me da la gana y a intentar pensar o a intentar reflexionar utilizando algo que es el sentido común, sin moverme por directrices políticas o ideológicas, porque no hay nada que haya hecho más daño, ya no solamente a este país, sino a nivel de Occidente, que la ideología. ¿Por qué tenemos que ser de derechas o de izquierdas, conservadores o progresistas, cuando todos buscamos lo mismo? Y esto lo he dicho en infinidad de ocasiones.
Este es el mayor error que hemos cometido como pueblos en Occidente. Comprar la polarización, comprar los bandos y comprar la derecha, la izquierda, los conservadores, los no. Es decir, el que tengas que estar posicionado en un lado o en otro, y si no estás en ninguno o en otro, estás, bueno, pues oye, eres un extraño, ¿no? Eres un disidente con el que tiene que haber cuidado, porque si no tendrías que estar defendiendo a los tuyos o a los otros, ¿no? No tienes ningún bando, eres como si fueras un mercenario, ¿no? Es la sensación que da. Dice Carmen, dice, charlas de rincón en YouTube, gracias, lo buscaré, sí, charlas de rincón, tal cual, veréis que sale una imagen mía con un fondo azul, charlas de rincón, lo tenéis en YouTube, el canal, ahí tenéis un montón de contenido y hay una lista de reproducción donde que está al principio del canal, donde ahí tenéis, bueno, pues todos los programas que vamos haciendo en charlas de café todos los días, o casi todos los días, ¿vale? Cuando no hay vecinos haciendo obras en casa, ¿vale? Y luego los viernes, importante para los que todavía no sabéis cómo funciona este canal. Nuestro programa estrella, por llamarlo estrella de alguna manera, son los viernes entre 10:15 y 10:30 de la noche. Ahí sí que nos vamos a ver durante 2-3 horas. El viernes pasado estuvimos más de 2 horas y media analizando toda la actualidad a detalle. Ahí sí que nos ponemos un café, nos ponemos cómodos y estamos con el tiempo que haga falta, ¿vale? Estos minutos que hacemos en días como hoy, bueno, pues son minutos, son fracciones, pues para poder comentar de manera más específica noticias que han ido surgiendo durante las últimas horas, como por ejemplo el tema de Rodalías o el tema de Adamuz, ¿vale? Por eso os agradezco también que estéis y os emplazo a que en este caso, pues pasado mañana, el viernes, estéis en ese directo que hacemos entre las 10:15 y las 10:30 de la noche. Para eso es importante, lógicamente, que empecéis a seguirnos, que compartáis el contenido, para que a mí me encanta, cada vez que somos más y que hay más personas comentando la actualidad, nos abre diferentes vías de debate que podemos también comentar y reflexionar juntos. Entonces, cuantos más seamos, evidentemente mejor. Dice Mada, yo no puedo hablar con nadie de política porque te catalogan enseguida, solo con los de mi casa. Bueno, pues mientras tú tengas claro lo que hay, es decir, oye, yo entiendo que los que queremos voluntariamente tener un altavoz nos exponemos e intentamos poner voz a muchas personas, ¿vale? Pero lo importante, para mí lo importante y el objetivo de este canal no es tanto el decir qué es lo que se tiene que pensar o no, o si lo que piensas está correcto o no, sino el que por lo menos piensas. Que por lo menos pienses y te salgas de la caja, te salgas de esa caja roja y azul y empieces a ver las cosas de una manera, o por lo menos hacerte preguntas de manera diferente, ¿vale? Ese es el objetivo de este canal. Alioper dice, el mayor error es domiciliar tu voto de por vida. Totalmente de acuerdo contigo. El gobernante que no lo haga bien se va y se vota a otro. Es que sería lo normal, sería absolutamente lo normal. Dice, totalmente de acuerdo, se trata de gestionar un país, de olvidarnos ya de Franco. Tú eras 50 años, yo no lo he conocido, tío. Yo no he conocido a Franco. A mí qué más me da Franco cuando fue hace 50 años. Ese señor estará ya criando malvas donde sea, estará en un sitio, estará en otro, yo no sé dónde estará. Pero a mí lo que hizo está bien como historia, como cultura general, saber qué es lo que pasó durante esos años de la dictadura, pero ya está, es dejar el pasado y empezar a mirar a futuro. Y para mirar a futuro tenemos que tener planes de futuro, tenemos que tener estrategias de futuro. Dice, gracias, dice Tino, gracias por este espacio, es esperanzador que haya personas como tú. No, gracias Tino, a vosotros, gracias a vosotros por lógicamente darle eco, por estar aquí con nosotros, por compartir vuestras opiniones de manera absolutamente libre, por el respeto que tenéis a la hora de comentar esas opiniones en el chat, porque sea un lugar de entendimiento, no un lugar de polarización, que sea un lugar de encuentro y no un lugar de desencuentro. Y eso es gracias sobre todo también a vosotros, lógicamente, gracias a vosotros. Dicen, sacarle de la tumba y no gastan una soldadura que tenían. Es que hay veces se gastan más, de verdad. O sea, vuelvo y con esto termino, con eso termino. Recordando que se gastaron 444 millones en 2024 en mantenimiento de infraestructuras en el ámbito ferroviario. 444 millones. Es decir, ha habido partidas de gasto mayores a esta en sandeces absolutamente innecesarias a esta. Y esto es lo que estamos normalizando. O sea, estamos normalizando que haya, con todo el respeto del mundo, 500 millones de presupuesto anual, por ejemplo, para el Ministerio de... más de 500 millones de euros anuales para el Ministerio de Igualdad, que no hacen absolutamente nada, y la muestra está en la parte objetiva. ¿Cuál es la parte objetiva? Que en los últimos 7 años que lleva este gobierno, solamente este gobierno, en los últimos 7 años, no solamente no han descendido los casos o los porcentajes de violencia machista o de violencia de género o de agresiones incluso sexuales, sino todo lo contrario,
que ha ascendido. Entonces, cuando un departamento, un ministerio, en lugar de reducir la criminalidad, de reducir las incidencias, de reducir la tasa de delito posible, el machismo estructural, lo que hace es potenciarlo y lo que hace es aumentar esas cifras, algo mal estarán haciendo. Entonces, más de 500 millones anuales para esa cartera. Y sin embargo, se hacen 448 para el mantenimiento de un servicio público esencial, como por ejemplo es el sistema ferroviario, que solamente en la alta velocidad tiene 4.000 kilómetros, que es verdad que fuimos pioneros a nivel mundial con el AVE para lanzar la joya de nuestra corona, esa joya que podría haber competido directamente, por ejemplo, con el tren bala de Japón, y que sin embargo a día de hoy los pones a los dos en la balanza y nosotros nos hemos desaparecido, es decir, estamos ahora en la parte baja de esa tabla y sin embargo ellos se han mantenido año tras año porque su nivel de inversión y su nivel de obsesión por la seguridad y por las cosas bien hechas en este país no se hace y lo hemos normalizado. Bueno, son las 12:41, como os decía, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Este programa se está grabando, con lo cual a lo largo del día de hoy lo pondremos en nuestro canal de YouTube. Para aquellos, por ejemplo, que todavía no nos estáis siguiendo, tenéis todavía 2 o 3 minutos antes de que corte la emisión y demos por finalizado el programa para empezar a seguirnos. Tenemos un objetivo que es llegar a los 10.000 seguidores, 10.000 amigos, 10.000 divergentes, 10.000 compañeros de viaje para poder analizar la actualidad diaria. Y os espero aquí, en este rincón. Espero que mañana mis vecinos no hagan tanto ruido con las obras y pueda volver a conectar con vosotros para poder, pues comentar probablemente otras noticias, si se suceden, o poder compartir otras reflexiones o otras dudas que en vuestro caso podáis tener y que queréis que compartamos, que queráis traer vosotros también los temas y que podamos desarrollar en directo como siempre hacemos, ¿vale? Muchísimas gracias por la compañía, por el respeto, por el cariño que me habéis ido demostrando con el chat. Os veo aquí mañana y eso sí, hoy miércoles, mitad de semana, que tengáis de verdad, os lo digo, un magnífico día y que todo lo que suceda sea evidentemente para bien y para vosotros. Gracias y nos vemos aquí en Charlas de Café, en Divergente, en vuestro canal y en vuestro rincón.